A ver, aguardaremos. Bueno, continuando, estamos viendo las definiciones de lo que es la lesión. Decíamos, por su parte, la lesión es el daño, es definido como el detrimento o menoscabo que por acción de otro se recibe en la persona o en los bienes, según Cabanelas, ¿no? Este daño, que obviamente estamos hablando del cuerpo humano, puede ser parcial, permanente o bastante grave. Esto lógicamente va a repercutir en el ámbito jurídico. Por ejemplo, tenemos los delitos de lesiones leves, graves o gravísimos, que obviamente el cuantificar el daño es importante en el ámbito jurídico, ¿no? Y esto se va a determinar por el tipo de lesión y por el tiempo de recuperación de la persona de la lesión que haya sufrido. Para tipificar el acto humano antijurídico, se habla de lesión y para imponer al responsable la obligación de reparar, se habla de un daño que estaría causado. En el transcurso de la historia, esto de las lesiones han sido analizadas por las diferentes civilizaciones, por autoridades, médicos de sus orígenes, para ir cuantificando cuál sería el daño que habría sufrido una persona. Las lesiones y los homicidios son los delitos más antiguos. Surgieron cuando Caín y Abel Caín mató a Abel, a su hermano Abel, ¿no? En esa circunstancia ahí vemos una lesión importante que le causa un hermano al otro, ¿no? Que como efecto obviamente va a ser la muerte del mismo. En la antigüedad las lesiones causadas a una persona exigía la venganza de sangre, de acuerdo con la interpretación religiosa que obligaba a aplacar el alma del ofendido. Si una persona es agredida, en su momento la ley antigua permitía de que el agredido pueda vengarse de la misma manera. Si una persona mataba, ¿no? Los familiares tenían el derecho de matar al agresor de su familiar. Si una persona perdía un brazo por efectos de una agresión, esa podía de la misma manera vengarse del agresor. La adhesión del individuo al grupo predominante en la estructura social determina la reacción colectiva frente a la ofensa contra uno de sus miembros, lo cual conducía a las encarnizadas batallas entre distintas tribus. Así el delito o acto dañoso se presentaba como un choque o un estado de guerra entre dos grupos. Esto lógicamente ha ido repercutiendo en daños grandes, ¿no? Por eso en algunos casos pueblos han estado en guerras bastante tiempo. Pero obviamente esto ha ido evolucionando y se ha ido eliminando la venganza que en su momento era legal para constituirse simplemente en la posibilidad del resarcimiento del daño por parte del agresor. La noción de la lesión ha adquirido características peculiares en cada periodo histórico, los cuales reflejan corrientes doctrinales y concepciones valoradas de cada pueblo. En el derecho humano, por ejemplo, mediante la ley de las 12 tablas, se sistematizó y calificó con criterios médicos a las diferentes lesiones, que obviamente repercutían en lo que iba a ser el resarcimiento del daño
con un castigo al agresor. Pero ya no existía, digamos, esas venganzas constantes, ¿no? En algún momento, por ejemplo, se habló de la vendetta, ¿no? O la venganza, pero obviamente eso con el pasar del tiempo fue quedando obsoleto. En el digesto, la lesión se consideraba grave según su naturaleza y localización o atendiendo a la dignidad del ofendido o al lugar donde se cometió el delito. En algunos casos, obviamente, estas lesiones consideradas graves, ¿no? O en algunos casos leves, que dependían algunas veces del criterio de la autoridad o del daño que se causaba. Como les decía, la perforación de una oreja no era considerada, digamos, importante como para castigar a una persona, pero sí, por ejemplo, el causar daño a una persona en una de sus extremidades, que obviamente le impedirían el poder trabajar o realizar actividades físicas. En nuestros tiempos, las lesiones provienen de dos situaciones que conmueven al mundo occidental. Una es la agresión de delincuentes profesionales que de este modo tratan de despojar a sus víctimas, los objetos, ¿no? Robarles sus bienes materiales, o en el caso los métodos utilizados para lesionar han cambiado a través de los tiempos, que pueden ser obviamente los accidentes. Pero incluso los accidentes van a poder, en algunos casos, tener cierta repercusión. Un accidente de tránsito puede ser importante, obviamente, que causar incluso la pérdida de la vida de una persona. Entonces, estos, tanto la agresión como un accidente, va a causar diferentes tipos de lesiones y van a repercutir también en lo que va a ser los efectos dentro del ámbito jurídico. Los métodos de cómo se lesionan, obviamente, han sido estudiados e identificados, ¿no? Por los objetos que causan lesión y, obviamente, por su efecto en el cuerpo humano. Según la doctrina, el delito de lesión es un delito de daño que exige la producción de un perjuicio real, efectivo y concreto. Si hay daño, el ámbito judicial va a tener, digamos, que tomar actitudes para castigar al agresor. En el caso, si no hay un daño, no va a haber necesidad de una persecución judicial. En realidad, el concepto ha evolucionado desde las lesiones corporales a las lesiones personales. Así, Casara define a la lesión como cualquier daño injusto a la persona humana que no destruya su vida, ni esté dirigido a destruirla. Entonces, ahí obviamente vamos definiendo cuáles serían los tipos de lesiones y obviamente cuáles son las perseguidas por las autoridades judiciales y cuáles no tendrían importancia alguna, ¿no? En este sentido, se define tanto la individualidad física como la psicológica y se protege tanto la actividad interna como externa contra los ataques del entorno criminal o la imprudencia temeraria. Podríamos dar algún ejemplo de diferentes tipos de lesiones que pueden ser perseguidos por la autoridad judicial y en algunos casos, algunos que no sean perseguidos. ¿Puede repetir la pregunta, doctor? Podríamos ejemplificar algunas lesiones que son producidas por agresión, que van a repercutir un proceso penal, o algunas lesiones que no repercutirían, digamos, una acción jurídica. Las lesiones por violencia, doctor. ¿Ya? ¿Qué tipo de violencia? A ver, especificaremos más claras. Los golpes.
¿Ya? Doctor, ¿pueden ser las equimosis? ¿Sí? Pero hay que ver, digamos, cómo han sido producidas. Por ejemplo, los boxeadores se pegan y no va a haber un ámbito legal aplicable. Pero si, por ejemplo, hay dos personas en la calle que se van a golpear, ¿no? Pueden repercutir en lo que son lesiones y obviamente una persecución legal. Otro ejemplo, por favor. Las lesiones por robo, doctor. ¿Qué tipo de lesiones podríamos ejemplificar en un robo? Las de punzo cortante, las que se producen en un asalto con intención de lastimar a la persona. Exacto, ¿no? Que podría ser un golpe con un objeto contundente, ¿no? Con un palo, o que podría ser, digamos, con un cuchillo, una herida cortante o punzante, el cual va a causar un daño, una lesión en el cuerpo de la víctima, ¿no? Uno más, por favor. La lesión que ocurre entre enfrentamientos de pareja, por ejemplo, ¿Cómo cuál? donde el hombre no mide su fuerza y agrede a la mujer. ¿Está bien? No, estaríamos hablando de lesiones físicas, producto de Exacto. maltrato de género, ¿no? Sí, Que también la víctima también podría ser el hombre, no solo las mujeres son víctimas, también nosotros eso. podemos ser agredidos, ¿no? Sí, doctor, Sí, entre doctor. ambos. Ya, muchas gracias por sus ejemplos. Continuamos, por favor. ¿Ya? En las palabras de Terán Lomas, la acción constitutiva del delito es la de inferir una lesión a otro. El núcleo del tipo es causar un daño, ya que el verbo utilizado es demasiado general para representar la acción. No hay características especial del sujeto activo. El sujeto pasivo debe ser persona distinta del autor, ya que no está tipificado la autolesión. Y agrega, el resultado es el daño en el cuerpo o en el cuerpo o en la salud. Aquí estaríamos hablando de que las lesiones tienen que ser infligidas por otra persona, ¿no? Ya que la autoflagelación no constituiría, digamos, en una persecución legal. Algunas personas, por ejemplo, se cortan, se mutilan, ¿no? Por diferentes fetiches o desviaciones psicológicas, ¿no? En esas circunstancias no juzga una persecución penal. En algunos casos, por ejemplo, hasta el intento de suicidio. Hay personas que se cortan las venas, ¿no? Intentando suicidarse, pero obviamente eso no va a haber una persecución penal, porque el agresor también es la víctima. Según Bonet, el criterio diferenciador de dichas características es mixto. Cronología laboral, porque se refiere al tiempo de inutilidad para el trabajo de la lesión originada, ¿no? Es cierto, en algunos casos, por ejemplo, una lesión podría ser, digamos, en el ámbito laboral. Si, por ejemplo, ustedes trabajen en una empresa, ¿no?, que realiza una actividad repetitiva, pueden causarse un daño en el cuerpo humano o la exposición a ciertas sustancias químicas. Y obviamente puede causar lesiones en el cuerpo. Y obviamente ahí también se va a poder tomar en cuenta como una lesión
y en el caso causar una enfermedad laboral, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo otro tipo de lesión. La dinámica funcional, ya que establece una escala progresivamente creciente de efectos negativos que la lesión causa en la salud del ofendido. Si yo, por ejemplo, agarro un veneno, ¿no? Un veneno bastante suave y le voy dando, digamos, pequeñas dosis a una persona. Un día, otro día, otro día. Ese veneno no va a causar un daño inmediato, pero a la larga, digamos, con la acumulación del veneno, en un futuro cercano podría causarle un daño fuerte o incluso la muerte. Entonces, vamos a ir viendo que las lesiones van a ser de diferentes características, ¿no? Finalmente, es interesante la definición de lesión desde el punto de vista de Bonnet, que señala que es la característica por su aptitud conceptual. Para este autor, la lesión es una variedad de traumatismo que distingue por los siguientes elementos. A, daños anatómicos, fisiológicos en el órgano humano. B, contenido doloso o culposo. Y C, ausencia de contenido homicida. En algunos casos podemos hablar de lesiones que no causen daños físicos. Puede ocurrir. Por ejemplo, una operación. Si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene problema de apéndice, un médico le va a operar, le va a causar una lesión en el cuerpo, porque obviamente va a aperturar para sacar, extirpar la vesícula, o en el caso del apéndice, ¿no? Va a haber una lesión, puede haber, por efecto de esta operación, un dolor, ¿no? Pero en el caso no hay dolo ni culpa, porque obviamente más bien la intención ha sido causarle o salvarle la vida, ¿no? Para que no se perjudique la salud de esta persona. Y obviamente no hay una ausencia del contenido de homicidio, ¿no? Entonces, hay que ver muchas veces que la lesión puede ser producida con intencionalidad, pero no con el objetivo de causar un daño, sino todo lo contrario, ¿ya? Hasta aquí, ¿está comprendido lo que sería la lesión? ¿Y por qué, digamos, investigamos su concepto para determinar si esta lesión ha sido provocada o ha sido accidental y si causa daño, ha sido intencional, etcétera? Doctor, Dígame. según Bonnet, dijo que se dividía en dos, ¿no? A ver, cronología, ¿qué? Y laboral. ¿Y el otro cuál era? Disculpe. Según Bonnet, Sí. estamos hablando de cronológico laboral y dinámico funcional. Muchas gracias. Ya. Ahora, hay que ver, respecto a los diferentes tipos de lesiones, también hay que tomar en cuenta otro aspecto como es la anatomía. ¿Ustedes saben qué es la anatomía humana? ¿Alguna vez han escuchado la palabra anatomía? La anatomía es la ciencia cuyo objeto de estudio es la conformación interna de los seres vivientes, con la finalidad de explicar sus estructuras, formas
y posibilidades funcionales de sus órganos, aparatos y sistemas. Es importante que ustedes, como estudiantes de Derecho, sepan qué es la anatomía humana, cómo está conformado el cuerpo, si bien no vamos a interiorizarnos de lo que es mucho la anatomía, pero sin duda tenemos que saber algunos aspectos generales, ¿ya? Para ir comprendiendo esto en el ámbito legal que nos incumbe. Anatomía es una palabra de origen griego que se divide en ana, repetir, y tomos, cortar. Con esta denominación se aludía a la repetición del corte con fines de estudio. Se hacía sobre cadáveres, ya que de esa manera, en la antigüedad, era la forma de ir conociendo el cuerpo humano, cómo estaba formado y obviamente los órganos internos como externos. Los organismos vivos son estudiados por la anatomía en un aspecto estático y por uno fisiológico, en su aspecto dinámico, o sea, de los órganos y aparatos, y un sistema en cuanto a su función. Dentro de esta perspectiva vamos a ir viendo que la anatomía va conformándose ciertas características para determinar tanto qué es el cuerpo, la cabeza, las extremidades, tanto superiores como inferiores, la piel, en lo que es la parte externa, pero también vamos a ir viendo lo que son los órganos internos, ¿no? Hay que también conocer lo que es el ámbito geográfico, de lo que es la anatomía geográfica, ¿no? La parte anterior, posterior, izquierda, derecha, cefálica superior o podálica inferior. Esto lógicamente para ir descubriendo algunos elementos que nos van a servir más adelante. Por ejemplo, si encontramos una lesión en el cuerpo humano, ¿ya? Vamos a tener que saber en qué lugar del cuerpo está esta. Si me ayudan, por favor, voy a indicar un punto en el cuerpo humano. Me van a decir en qué parte del cuerpo se encuentra la herida. Aquí, ¿qué se llama este lugar? Extremidades superiores extendidas, doctor. Todo este sector se llama caja torácica. Estamos hablando anatómicamente, geográficamente, la parte posterior del tórax, ¿no? Si hacemos una división en cuadrículas, tenemos hablando de la parte superior derecha de la espalda, ¿no? A la altura del omóplato, si ahí tenemos una lesión, o si estamos, digamos, en la parte de la cabeza, vamos a ver si es en la parte anterior o en la posterior del cráneo. Si es en el brazo, vamos a ver extremidad superior, o si es en la pierna, extremidad inferior, izquierda, derecha, dependiendo si es anterior o posterior. Entre los grandes segmentos tenemos la cabeza, el cuello, tronco, tórax, abdomen. El tórax es la parte superior, el abdomen la parte inferior. Grandes cavidades corporales tenemos craneana, torácica, abdominal y pélvica, ¿no? La cavidad cefálica, que es la cabeza donde aloja el cerebro. La cavidad torácica, donde se encuentra el corazón y los pulmones. La cavidad abdominal, que se encuentran los intestinos delgados, gruesos, ¿no? El hígado,
la cavidad pélvica, en el caso de los órganos sexuales reproductores, que puede ser el útero, los ovarios, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, están externamente, obviamente los órganos internos, ¿no? Extremidades superiores, estaríamos hablando del hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, que sería esta, y la mano. Aquí el tórax nuevamente, abdomen y la pelvis, ¿no? Que todo este sector sería el tronco, la cadera y glúteos en la parte posterior, los muslos anterior y posterior, rodilla, pierna, tobillo y pie, que sería, digamos, todo lo que se encuentra en las extremidades inferiores. Eso, mis queridas alumnas, deben ustedes conocer para cuando veamos más adelante la autopsia y determinar, por ejemplo, las diferentes lesiones, vamos a tener que identificar en qué lugar del cuerpo se encuentra una lesión. Si es en el tórax, si es en el abdomen, si es en la pelvis, si es en el hombro, en el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, la mano, o es en las extremidades inferiores, en lo que sería la pierna, anterior, posterior, etcétera, etcétera. ¿Ya? Doctor, una consulta. Sí, sí, la escucho. Dentro de la parte del abdomen, Sí. mayormente en anatomía se divide por cuadrantes. ¿Es igual en la medicina forense, en la medicina legal? ¿O cómo se identifica Sí. la herida, el Sí, lugar sí. de la herida? Se va dividiendo los cuadrantes, pero esto va a determinarse, obviamente. Obviamente, ustedes como estudiantes de Derecho nunca van a realizar una autopsia. Pero, digamos, si leen un informe médico legal, donde ustedes leen y dicen, se encontró una lesión cortante, penetrante en el abdomen, cuadrante inferior derecho. ¿Dónde sería? En este lado, ¿verdad? Ahí Sí. buscaríamos, Donde la ve. ¿no? Dividiendo, por ejemplo, el abdomen en 4 cuadrantes, superior derecho, inferior derecho, superior izquierdo, superior izquierdo. Inferior. ¿Ya? Gracias, doctor. Listo. Estos planos o secciones corporales son trazados de límites imaginarios que consideran al cuerpo humano como un elemento tridimensional. Nos permite dividirlo en segmentos cortos para, obviamente, identificar las lesiones que se puedan presentar en el cuerpo. ¿Ya? Planos sagital o medio anterior, posterior, divide en cuerpo en mitades derecha, izquierda. Plano coronal o medio lateral, divide el cuerpo en mitad anterior o posterior. Plano transversal divide en el cuerpo en superior o inferior. Esto, lógicamente, como les decía, simplemente con el ánimo de identificar en qué porción del cuerpo se encontraría, digamos, la lesión o las lesiones que se tendrían que analizar para determinar, en el caso, la causa de la muerte de una persona, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la línea media anterior, la línea media posterior, la línea horizontal, ¿no? Superior e inferior. ¿Está bien? La línea axilar anterior, axilar media y línea axilar posterior, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, las lesiones cuando vienen por detrás, si vemos que en el informe dice lesión en la línea axilar posterior, entonces vamos a saber dónde buscar la lesión. Aquí en la anatomía geográfica de la cabeza tenemos el cráneo, la cara, el pabellón auricular, el cuello, ¿no? Anterior, posterior también, el tórax.
Vamos a hacer un corte, por favor. Nuevamente nos reconectamos. Ya van a estar atentos, por favor.